está bien la entrevista en el momento, por ejemplo, en el que cuenta su nacimiento. Queremos hacer una revisión de tu biografía y queremos también escuchar una serie de ideas tuyas acerca de tu propia obra. Según nuestras noticias, el nacimiento de Julio Cortázar se produce accidentalmente, en el sentido de que pudo ocurrir en cualquier otra parte, en Bruselas, a las 3 de la tarde del día 26 de agosto de 1914. Y parece que Julio ha contado alguna vez, me parece que en una entrevista a Alberto Perrone, que su madre le contó que estaba muy inquieta cuando le esperaba, escuchando al propio tiempo desde su cama en el hospital cómo sonaban los obuses alemanes que hacían explosión muy cerca. Es eso, ¿no? Es verdad, las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. El narrador de Montevideo pasa por varias ciudades y lugares como Cascais, Reykjavik, París, Montevideo, Bogotá, donde tiene la impresión siempre que haya misterio en los cuartos contiguos en los que se aloja, en las puertas que ha de atravesar hacia el cuarto contiguo, y empieza a sospechar que hay una conspiración que une todas esas ciudades, todas esas puertas, síntomas de pertenecer a una historia que se le escapa pero que ha de desentrañar. El hotel es clave de Montevideo porque ahí está la habitación de la puerta condenada, el cuento de Cortázar, donde él nos explica que en el cuarto contiguo hay un misterio. Él se da cuenta de que le están pasando cosas que no le habían pasado jamás y que en realidad haber dejado la escritura ha sido un error, porque en realidad ahora sí que tiene algo que contar. Me fui a Montevideo, pedí por la habitación de Cortázar en ese hotel, entonces empezaron a pasarme cosas también a mí. Y yo creo que todos hemos querido saber lo que hay en la otra parte. Y si no vemos nada, si nos fijamos mucho, seguramente lo veremos. Por ahí va más mi idea de la literatura, que es la búsqueda de ese núcleo íntimo que nos permitiría comunicarnos mejor y que no acaba de aflorar nunca. Argentina era un país neutral en la Guerra del 14, como lo fue también en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces mi familia no tuvo directamente problemas con los invasores, con los alemanes, que le permitieron pasar a un país neutral, en este caso Suiza, y luego España, y por eso es que yo entre 1 año y medio y 3 años y medio viví en Barcelona, hasta que en 1918, una vez terminada la lucha, la familia pudo volver a la Argentina. Julio Cortázar está en el centro, es el eje central de mi novela Montevideo. En algún momento el vídeo entrevista de a fondo que Joaquín Soler Serrano interrogó a Cortázar, aparece un dato histórico que yo no conocía de la vida de Cortázar, su paso por la ciudad de Barcelona cuando era un niño, sus relaciones con el Parque Güell y lo que le dijo su madre cuando él veía baldosas en sus sueños, colores hiperactivos, y lo incorporé al libro, de modo que el vídeo a fondo con la entrevista a Julio Cortázar tuvo que ver con la creación de Montevideo. Montevideo, también podríamos llamarlo, ¿no? Voy a leer un fragmento que hace referencia a esto de lo que he hablado, es decir, un fragmento del libro. Solo recuperamos una cierta sintonía al bautizar aquel segundo plato alemán con el nombre de Cannelloni Canneggiadire. Me chocó ver a Quadrelli riendo de pronto, y si reía, dijo, era porque lo psicodélico le estaba recordando
a mi ciudad natal. No sabía de qué hablaba, porque Barcelona era gris y bien poco psicodélica. Y también le recordaba a Cortázar, dijo, que de muy niño había vivido en mi ciudad. Ni la menor noticia tenía yo de esto. Lo visto tendría ya unos 10 años, cuando el creador de los cronopios empezó a sentirse atormentado por imágenes psicodélicas en forma de baldosas, semejantes a luces de otros mundos, por lo que acabó preguntando a su madre de dónde podía proceder aquello tan raro que veía. Y la madre le dijo que aquellas imágenes eran reflejos del Parque Güell de Barcelona, a donde cuando tenía 2 o 3 años le llevaban a jugar todos los días. Y esto, pues este fragmento está incorporado hacia el final de la novela. Era una novela en la que trabajaba sobre el mundo de Cortázar paralelamente a la narración que estaba desarrollando. Y el descubrimiento de estas frases de la entrevista de a fondo colaboró pues en la redacción del libro. ¿Tú tienes recuerdos precisos? No, precisos no, pero tengo recuerdos. Y recuerdos que me preocupaban, me atormentaban un poco cuando yo era niño, porque hacia los 9 o 10 años, de cuando en cuando me volvían imágenes muy inconexas, muy dispersas, que yo no podía hacer coincidir con nada conocido. Y entonces se lo pregunté a mi madre. Le dije, mira, hay momentos en que yo veo formas extrañas y colores como baldosas, como mayólicas con colores. ¿Qué puede ser eso? Y mi madre me dijo, bueno, eso puede corresponder a que tú de niño en Barcelona te llevábamos casi todos los días a jugar con otros niños en el Parque Güell. Así que fíjate que mi inmensa admiración por Gaudí comienza quizá a los 2 años. Inconscientemente. Inconscientemente, sí. Un momento muy interesante del que he hablado al principio, hace un momento, es su infancia en Barcelona, que desconocía por completo. Recuerdo haberle visto por primera y única vez a mis 17 años caminando por las Ramblas a Cortázar, y recuerdo que le vi sorprendido porque no tenía ni idea de que podía estar en Barcelona. Sabía que estaban otros compañeros de generación como García Márquez o Vargas Llosa, pero no él, y lo seguí por las Ramblas y le vi entrar en una cabina telefónica para llamar a alguien, y era tan alto que le costó mucho entrar en la cabina. Es lo único que puedo contar de ese momento en el que coincidimos, de alguna forma, aunque él no se dio cuenta, evidentemente. ¿Alguna vez tuviste la tentación de ir al reencuentro de ese tiempo perdido, de esas imágenes lejanas? Sí, claro. La primera vez que vine a Europa, en el 49, tomé un barco cuya primera escala era en Barcelona. Y entonces lo primero que hice fue ir al Parque Güell. Y naturalmente la imagen ya no correspondía, incluso por una cuestión de óptica, ¿no? Yo miraba ahora el Parque Güell desde 1,93 m. 95, ¿acaso? 93. ¿Sí? 93. Se quita centímetros. No, no me quito ningún centímetro. Y en cambio el niño había mirado el Parque Güell desde abajo, y con una mirada mágica que yo trato de conservar, pero que no siempre tengo, desdichadamente. Queridas amigas, queridos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo. Elegí desde niño mi vocación de hombre que cuenta cosas a los demás hombres, hombre que hace de testimonio, de testigo, de transmisor de noticias, hombre que habla con los hombres para saber qué hay en el corazón de cada uno y qué hay en sus cabezas y qué es lo que esperan y de qué se desesperan. En esa condición de servidor de ustedes, hoy me siento extraordinariamente feliz porque vengo precisamente a hablarles de uno de los hombres más extraordinarios que me ha tocado la suerte de conocer en esta vida. A ese extraordinario, ese fantástico personaje que yo descubrí y que después ya nunca he podido olvidar, y que no supe que íbamos a ser amigos y fuimos, sin embargo, los más grandes amigos de siempre. Y nunca volveremos a encontrar ustedes y yo un hombre como ese, que vivía para ustedes y para mí y para los demás hombres,
porque a él solo, el hombre y sus problemas le preocupaban. Estoy hablándoles... Es una entrevista, esta de Joaquín Soler Serrano, en la que uno ratifica su impresión de que Soler Serrano era un magnífico entrevistador, de los que no existen actualmente por circunstancias derivadas de la situación de la televisión en estos momentos, ¿no? Pero además de ser un buen interrogador, entrevistador, y saber preguntar a los autores con los que tuvo contacto, también brilla mucho la intervención de Cortázar, al que como documento es muy interesante, puesto que tampoco hemos visto tanto a Cortázar discurriendo ante las cámaras, ¿no? Un Cortázar que quienes lo han visto, y son muchos, el vídeo, reseñan en sus intervenciones en Google, su YouTube, reseñan su humildad, que no esperaban un personaje tan poco solemne y tan poco majestuoso, pese a su grandiosidad como autor. Pero en todo caso, ya lo dice el propio Cortázar en la entrevista, él odiaba la pomposidad, ¿no? Cosas como la consagración universal realmente me son profundamente indiferentes. No sé por qué quiere decir la consagración universal. Lo único que cuenta para un escritor como yo es que un día, cuando abro las cartas que me llegan cotidianamente, haya la carta de una niña de Guatemala o de un muchacho de la Argentina o de una maestra de España o de un francés de provincia o de la capital, en que me dice dos o tres cosas que prueban bueno, eso que supone que has ensanchado de una manera increíble tu audiencia. Bueno, de acuerdo, eso te lo acepto, pero lo que me molesta es esa noción de consagración universal que huele tanto a estatua ya con su pedestal y artículo en el diccionario y academia, ¿comprendes? Bueno, no hay ningún peligro que yo entre a una academia, ¿no? Eso está totalmente excluido, pero en fin. Me han interesado mucho algunas palabras suyas alrededor, por ejemplo, de algunos de los libros más conocidos. En principio, Historias de cronopios y de famas, cuyo origen, yo creo que es conocido en muchos lugares, pero es París, un teatro en el que actuaba Stravinsky, el que asistió a una actuación musical en la que estaba también Jean Cocteau, y en la que narra con muchísima gracia la aparición de los cronopios en su vida. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées, donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida. Y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto, y todo el mundo salió a tomar café, y yo estaba solo, y no tuve ganas de salir, y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, muy cómicos, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen, y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran, y luego ya tomaron un aspecto humano, y relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios que
son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etc. Bueno, así, ese es el nacimiento de la cosa. Cronopios, famas y esperanzas. Bueno, las esperanzas son personajes intermedios, que están un poco a mitad de camino y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los cronopios según las circunstancias. Entonces, todas esas aventuras que les suceden dependen de la psicología de cada uno de ellos. Nos encontramos ya con el año 1963, es un año trascendental en la historia de la narrativa hispanoamericana. Es también un año importantísimo para Julio Cortázar porque aparece Rayuela. Después tiene mucho interés el apartado dedicado a Rayuela, lo que dice Cortázar, y que en el tiempo mantiene el interés lógico, ya que la novela continúa estando ahí, ¿no? Es una novela que particularmente a mí no me ha interesado nunca tanto como sus cuentos, pero que también reconozco que, claro, es una novela fundamental en la historia de la literatura latinoamericana. Y Rayuela, ahí Julio Cortázar nos habla en la entrevista de que él introdujo bastante el sentido del humor a través de lo irónico en esa novela que él considera una antinovela. Y dice que me hace gracia que no tiene asunto. Él busca ir contra el lector pasivo, modificar la actitud de ese lector pasivo para que sea un lector activo, algo que no se conocía tanto en aquella época, la existencia de este tipo de lector, al que podía molestarle tener que trabajar también él. Trata de modificar la actitud del lector pasivo a través de buscar la actitud del lector que lee y tiene que perseguir lo que se está diciendo en aquel momento, en una novela que no tiene una trama necesariamente convencional, ni mucho menos. Rayuela plantea una cantidad de temas y de problemas y de posibilidades tremendas, empezando por esa tabla de dirección que hay al principio, en la que Julio Cortázar advierte al lector de que el libro puede ser leído de muy diversas maneras y no es nunca el mismo libro. ¿Qué es, visto ahora desde la perspectiva, pasados ya 14 años desde el nacimiento de Rayuela, qué significa para ti exactamente? No creo que sea demasiado fácil sintetizar algo que de alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de decirla, de llevarla a la escritura. Pero sí puedo darte algunas ideas un poco generales. Cuando dicen algunos críticos que es una antinovela, ¿tú estás de acuerdo? No, yo no creo que sea una antinovela, porque la noción es muy negativa, antinovela. Claro. Parecería casi una tentativa un poco venenosa de destruir la novela como género, si dices antinovela. No, y no es eso, al contrario, es la tentativa de buscar nuevas aperturas, nuevas posibilidades novelescas. Pienso que la novela es uno de los vehículos literarios más fecundos y que incluso en nuestro tiempo tiene una vigencia muy grande. No hay más que imaginar el número de lectores que tienen las novelas. No es eso. Pero cuando alguien dijo también que era una contranovela, en vez de anti, eso ya está un poco más cerca de la verdad, porque fue una tentativa para tratar de eliminar, de ver de otra manera el contacto entre una novela y su lector. Finalmente, cuando tú me preguntas por la novela, deberías preguntarme sobre los lectores de la novela, porque ahí sí, aunque yo no pensaba individualmente en lectores, toda la tentativa del libro, y creo que se nota desde el comienzo, es una tentativa destinada a que la actitud del lector que lee novelas se modifique. La actitud del lector que lee novelas es en general una actitud pasiva, porque hay un señor que ha escrito un libro y tú lo tomas y lo lees de la página 1 a la 300 y entras en el juego de la novela. Y entonces estás en una actitud pasiva recibiendo el 100% de lo que esa novela te da. Tienes tus reacciones parciales, por ejemplo, puede no gustarte y abandonarla, o puedes encontrarle aspectos positivos o negativos, pero estás metido en el clima.
A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy, muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Es decir, ese lector que en un momento dado está leyendo el libro y dice, bueno, esto a mí no me gusta, al diablo, tiro el libro por la ventana, cosa que a mí como autor me parecería perfecto, porque nada me parecería más positivo que una especie de polémica en ausencia, ¿no? Pues que ni él ni yo sabremos de eso, una especie de polémica entre un autor y un lector. La posibilidad de desempeñar un papel incluso crítico mucho más amplio que la mera crítica literaria de la lectura de un libro. Esa es un poco una de las finalidades. Ahora, el segundo motivo de Rayuela me tocaba a mí directamente. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Y tú ves que ese libro en ese sentido se desarrolla a lo largo de episodios incongruentes, absurdos, a veces incluso incoherentes, donde las situaciones más dramáticas son tratadas con sentido del humor y viceversa, donde hay episodios inaceptables desde un criterio realista cotidiano. Bueno, y para mi gran sorpresa y mi gran maravilla, yo pensé cuando terminé Rayuela que había escrito un libro de un hombre de mi edad para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido los jóvenes, las primeras reacciones, las primeras cartas, o cartas de adhesión o cartas de insultos. Las dos eran igualmente positivas dentro de la óptica, dentro de lo que yo quería con ese libro, venían de jóvenes. Y ese fenómeno se ha seguido manteniendo a lo largo de los años, y por ejemplo, ya para darte una situación más concreta, hace 2 años estuve en México y en Caracas, y dialogué con los estudiantes de las universidades, y cuando llegó el momento de las preguntas, los jóvenes centraron prácticamente todo en Rayuela. Pertenece pues a un momento de la historia, de la narrativa de Cortázar muy importante, ya que busca salir de los límites de la novela conocida. No es un tipo de novela experimental, sino explicar, como bien vio más adelante gente como Kundera, la posibilidad del desarrollo de la novela por unos caminos distintos de los que eran conocidos. Trata de decirnos Cortázar que las posibilidades de la novela son muy amplias, que se han desarrollado solo en un 10 o 15%, que la novela puede serlo todo. Y en este sentido todo lo que explica de la creación de Rayuela me interesa mucho para el conocimiento de este autor. Sí, el contacto con la literatura española y sobre todo con la literatura, debo decir, latinoamericana, ha existido desde hace mucho tiempo y ha sido desde hace tiempo importante. Me parece que sobre todo en la historia de la novela contemporánea, hay 2 regiones en el mundo en el que la novela está muy viva y en el que su forma evoluciona. Y es
en América Latina y en mi región del mundo. Estas dos regiones del mundo son dos regiones en las que la historia pasa pasa por un momento muy chocante. Ahí es donde se siente la historia, el mundo está cambiando y estos escritores tienen una biografía muy importante. Mire, yo ahora estoy en Francia y a mí lo que me impresiona siempre es que los novelistas franceses contemporáneos son novelistas sin biografía. Su biografía es muy sencilla, han estudiado en la universidad, después han empezado a escribir. Esto es todo. Se han casado 2 veces y han tenido 3 amantes. Es decir, la pobreza de la biografía, naturalmente, la pobreza de las experiencias vividas, por supuesto, está un poco unida a la riqueza de la novela. O sea que estas dos regiones del mundo en las que la historia está tan movimentada son las dos regiones del mundo en las que la novela tiene un papel muy grande, un papel social muy grande, y también en las que está evolucionando. Y hay una cosa más que me parece muy extraña, una coincidencia muy extraña, y es el gran sentido por lo fantástico. Esto yo lo observo en todos los escritores de América Latina. Observo esta gran tendencia, este gran sentido de lo fantástico, también en mi país y en los países de Europa Central. Y esto sé por qué. Es la herencia de lo barroco, porque América Latina y Europa Central son dos países en los que el barroco ha tenido un papel excepcional en la historia. Se puede decir que estos dos países, que estas dos regiones del mundo han sido traumatizadas por la experiencia del barroco que al mismo tiempo era castrador, que al mismo tiempo ha castrado todo lo que ha precedido en América Latina, en mi región también. O sea que se ha castrado todo el pensamiento protestante y al mismo tiempo era una gran liberación de lo irracional y de lo fantástico. Es decir, encuentro que hay una lógica perfecta en el hecho de que Franz Kafka y Borges y Márquez y Cortázar y Fuentes hayan nacido en países de lo barroco. Y aquí también veo una cierta simpatía que nos liga a mí y a los escritores de América Latina. Era imposible que una conversación con un gran escritor checoslovaco, con Milan Kundera, terminara sin citar a la otra gran K de la literatura checa, a Kafka. En Todos los fuegos del fuego encontramos también un cuento que es La autopista del sur, que también tiene algo que ver con el libro Montevideo, ya que hay este famoso cuento, La autopista del sur, habla de algo que no se había hablado entonces, el peligro de lo que tanto divertía al principio, que eran los emboscadas que tenían los coches en las autopistas, que permanecían fijos durante 4 o 5 horas. Todas estas aglomeraciones de coches en carreteras constituyeron el cuento que luego pasó al cine Jean-Luc Godard, con Jean-Pierre Léaud en esa película. Y también es interesante explicar algo que me ha ocurrido a mí también con Montevideo, curiosamente, y es que la novela que has escrito luego te persigue y te suceden cosas de esa novela. En el caso de La autopista del sur, después, 4 o 5 años después de haber escrito ese cuento, Cortázar se ve involucrado en uno de estos atascos y acaba viviendo lo mismo que había contado en el cuento. Como uno se interesa por el coche de al lado, el niño que tiene hambre, por los vecinos de la autopista, vivió la misma historia que le había ocurrido en la ficción. La historia de ese cuento es que yo estaba en Italia y leí un artículo, uno de cuyos fragmentos es el epígrafe del cuento, en donde un ensayista italiano despachaba el problema de los atascos, de los embotellamientos automovilísticos, diciendo que en definitiva es una cosa que no tiene ninguna importancia. Y a mí me pareció superficial y frívolo decir eso, porque los atascos y los embotellamientos automovilísticos son uno de los signos de esta triste sociedad en que vivimos y uno de los signos más negativos, porque prueban una especie de contradicción con la vida humana, es decir, una especie de búsqueda de la desgracia, de la infelicidad,
de la exasperación a través de la gran maravilla tecnológica que es el automóvil, que debería darnos la libertad y que vuelta a vuelta nos está dando las peores consecuencias. Entonces me molestó esa frivolidad y creo que inmediatamente después pensé en el cuento. Ahora, yo no había estado jamás en un atasco. Jamás, nunca en un atasco. Había tenido mis problemas al salir o entrar de París o de Barcelona, donde fuera, pero nunca un atasco. Pero es bastante curioso que unos meses después de haber escrito el cuento, me sucedió y estuve durante 5 horas en una de las provincias francesas, metido en un atasco y descubriendo con sorpresa y al mismo tiempo con una sensación de fatalidad que el comienzo de mi cuento se repite exactamente cuando estás en un verdadero atasco, es decir, que te bajas del automóvil, cambias un cigarrillo con el de al lado, maldices al gobierno, a la municipalidad, a los automóviles y a lo que venga, y vas creando una especie de lazo, y luego hay un momento en que si hace mucho calor, como fue mi caso ahí, se plantean problemas físicos, y entonces viene una señora y te pregunta si no tienes un poco de agua o de algo porque hay un niño ahí que está llorando, ¿comprendes? Y entonces son los primeros minutos de lo que en mi cuento, por la vía fantástica, se prolonga a lo largo de meses y de meses. Finalmente, habla de Modelo para Armar, que es su libro un poco el mayor fracaso suyo, pero que tuvo la valentía de intentar ir hacia otro tipo de novela de la que se escribía en su época. Todo esto son historias que están de actualidad siempre. Actualmente siguen en danza por completo, ¿no? Y creo que el Cortázar más interesante de todos es, como se viene diciendo, el cuentista. En este sentido, el cuento La Puerta Condenada, que es el centro de Montevideo, creo que reúne todas las condiciones de ser un cuento excepcional, que recomiendo enormemente a todo el mundo, ¿no? Por ahí va más mi idea de la literatura, que es la búsqueda de ese núcleo íntimo que nos permitiría comunicarnos mejor y que no acaba de aflorar nunca. Sí, toda esa serie de cuentos de bestiario son los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo que quería decir. Son cuentos fantásticos, pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una noción que también el diccionario, ¿no? El cementerio. El cementerio ha dividido para separarlo de lo real. Yo he dicho por ahí, y te lo repito porque creo que es bastante ilustrativo, que una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que es uno de mis maestros, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, a mí me había absolutamente fascinado. Y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer. Yo se lo di, esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió 2 días después, desdeñosamente, diciéndome, no, esto es demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en mi ignorancia de niño, yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio real. Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo,
para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Admiro su forma de contestar a las preguntas aquí a Soler Serrano, su reconocida sencillez, sobre todo, sus pocas pretensiones que le ayudan muchísimo a crear un personaje muy cercano a los televidentes y al lector. Una de las virtudes que tenía Cortázar. Todos los jóvenes de mi generación que querían dedicarse a la literatura, una gran parte, quedaban subyugados por el estilo de este escritor. Yo lo hice subyugado por el estilo de un amigo suyo, de Néstor Sánchez, que a su vez era muy parecido a Cortázar, y llegué a Cortázar por Néstor Sánchez. En el caso de Cortázar había una trampa en admirar su escritura porque parecía muy fácil de hacer. Y sin embargo, esa facilidad que contagiaba las ganas de narrar a tantos compañeros de generación tenía trampa porque es una sencillez muy trabajada, que es donde reside el mérito de esos cuentos, algunos de ellos tan inolvidables. Entonces sería una ingenuidad y una tontería imaginar que eso que se ha llamado boom en América Latina sea un fenómeno, una garantía, un fenómeno duradero, una especie de certificado de madurez. No lo es, no lo es. Es un muy buen principio, es una cosa muy hermosa, y yo estoy contento de haber participado en ese momento. Pero quienes se hagan ilusiones de que eso significa ya la mayoría de edad literaria, yo creo que se equivocan. Creo que la entrevista merece muchísimo la pena por estas cosas que he dicho y tantas otras, porque nos acerca aún más a un personaje que continúa siendo de actualidad, que tras su combate con Borges en su país natal, donde se intentaba decidir si era mejor Cortázar que Borges, que finalmente quedó Borges, creo que por delante de él. Sin embargo, es una manía argentina la de los dualismos, ¿no? Enfrentar a un escritor con otro. Lo que yo tenía era una autocrítica bastante grande y me había fijado una especie de nivel, no por relación a modelos exteriores, aunque naturalmente tenía mis grandes admiraciones, Borges, por ejemplo, en ese momento, nuestro maestro en esa generación. No, pero esos eran modelos un poco platónicos, así que personalmente yo tenía mi camino, sentía lo que tenía que decir, el nivel me lo fijaba yo mismo. Y entonces no estaba dispuesto a publicar cuentos que tenían fallas de estilo, cuentos que eran flojos en definitiva, y no los publiqué. Vamos a citar algunos nombres de compatriotas suyos que están hoy también en la espuma Porque no sé si los de la conozco. popularidad. Por ejemplo, a Cortázar, ¿sí le conoce usted? No, yo de Cortázar he leído un cuento que yo publiqué en la revista Los Anales de Buenos Aires, que ilustró mi hermana. Uno de sus primeros cuentos. El primer cuento, El primero. publicado en la República Argentina, La Casa Tomada. Ah, Y sí. después de eso, bueno, yo me he quedado ciego, no sé cómo disculparme de no haber seguido su obra. Nos encontramos en París, cambiamos algunas frías y corteses palabras, y yo no lo he visto desde entonces. Eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplaza, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después, y a veces por suerte te despiertas, casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así, entonces yo me iba creando barricadas. Retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. Es el mismo mundo que adaptó al cine Antonioni en su película Blow Up, donde había un trabajo sobre la realidad que siempre me interesaba mucho. Se agrandaba una fotografía, se inspeccionaba una fotografía en la que había de fondo un jardín, Kensington, creo que era, y a partir de esa investigación de ampliar la fotografía se veía que lo que veía la cámara a una distancia no estaba ya en la fotografía y había otra cosa detrás que era más misteriosa y que perseguía al lector y en este caso también al espectador de la película de Antonioni.
El último libro aparecido de Julio Cortázar, aparecido precisamente en Madrid, en Alianza, es Octaedro, con 8 cuentos, 8 relatos sobre los temas que son más queridos en el caso de Cortázar, lo fantástico, el absurdo, la temporalidad. Es un libro que me imagino que también está muy dentro de tus satisfacciones personales como autor. Sí, mucho. Mucho porque son cuentos. El terreno del cuento es, en definitiva, mi terreno de trabajo. Ha habido momentos en que he sentido la necesidad de escribir novelas y ya te he dicho que me alegra haber escrito Libro de Manuel y haber escrito Rayuela, incluso 62. Pero, en definitiva, yo creo que soy un cuentista más que un novelista. Y entonces Octaedro, bueno, resume una serie de obsesiones personales, de entrevisiones de un mundo fantástico. Pues ahí están, son 8 cuentos más. Yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir, y que cada libro nuevo, un libro más es en cierta medida un libro menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto que nunca escribes, porque te mueres antes, ¿no? Son las etapas de eliminación de lo superfluo en alguna medida para llegar a lo absoluto. Vamos a estar con Cortázar nada menos, no pierdan ni un segundo, y que haya silencio, todo el silencio. Llenémonos de Cortázar. Nos sentimos especialmente felices esta noche porque hemos culminado una larga tarea, una pesquisa, como dirían los aficionados a la literatura policial, detrás de uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo, Julio Cortázar. Una pesquisa que se inició por los trámites normales.